Continuaremos con la clase de infecciones virales del sistema nervioso. Y ahora veremos en particular la infección producida por los enterovirus y virus de la familia herpes viridae. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principales agentes etiológicos involucrados hoy en día en los cuadros de meningitis? Son los enterovirus. Antiguamente estaba muy presente el virus de la parotiditis, pero desde que se instauró la vacuna dentro de la triple viral, este cuadro ahora es producido sobre todo por enterovirus. Los enterovirus pertenecen a la familia Picornaviridae. Aquí podemos ver la diversidad que hay dentro de la familia Picornaviridae de los géneros. Ya habíamos visto el otro día los rinovirus, infecciones respiratorias. Ahora vamos a ver el género enterovirus. Y dentro del género enterovirus hay distintas especies. Y aquí, en las especies enterovirus C, vamos a encontrar a los virus poliovirus. Entonces, los poliovirus están incluidos dentro de los enterovirus. La estructura es un virus desnudo, pequeño, de simetría icosaédrica, son resistentes a los pH bajos y a solventes orgánicos. Aquí tenemos un esquema del genoma y qué es lo que está secuenciando en cada una de estas localizaciones. Volviendo a la estructura, está formado por las 4 proteínas, BP1, BP2, BP3 y BP4. Las que están expuestas son BP1, BP2 y BP3, y BP4 queda dentro de la cápside. Cuando está en contacto con la célula a la que va a producir la infección y se produce el reconocimiento al receptor, luego se expone BP4 y entonces se puede internalizar el material. Aquí respecto del genoma, lo que podemos ver es que es un RNA polaridad positiva y tiene algunas particularidades. En el extremo 5' vemos que hay una proteína unida que se llama BPG y luego sigue un sitio denominado IRES. En esta región entonces 5' no traducida. Este sitio IRES es muy importante a la hora de comenzar la traducción a proteínas, porque no necesita entonces del capuchón, puede unirse directamente al ribosoma. Y en el extremo 3' tenemos una cadena de polía, es decir, que este RNA del virus actúa también como RNA mensajero. Aquí podemos ver a grandes rasgos cómo es el ciclo de multiplicación de los enterovirus. Una vez que entonces reconocen a los receptores en la membrana, van a poder liberar el material genético y tiene toda una replicación a nivel del citoplasma. ¿Qué particularidades tiene entonces el ciclo biológico de los poliovirus? Esto hablando también dentro de la familia de los enterovirus. Es que una fosfodiesterasa de la célula puede cortar a esta proteína, la BPG, y entonces ahora el RNA viral es traducido mediante ese mecanismo independiente del capuchón, el que era mediado a través de este sitio IRES. Esta proteína, entonces BPG, por un lado, está asociada al virus porque va también a ser necesaria a la hora de la replicación del material genético del virus. Luego, otra proteasa ahora, pero viral, va a clivar, va a cortar a una proteína del complejo de unión del capuchón al ribosoma. ¿Qué es lo que está sucediendo? El virus tiene una estrategia. Por un lado, ellos mismos con su material genético, con su RNA, van a poder comenzar la transducción en forma independiente del capuchón. Y a la vez van a inhibir la traducción de las proteínas de la célula. Es decir, que toman la maquinaria de la célula en función de ellos, de su ciclo de replicación. Estas características, por ejemplo, del ciclo IRES, lo van a ver en otros tipos de virus también. Bueno, ¿cómo se produce entonces la entrada, la replicación y la diseminación de los enterovirus? En general, los enterovirus se transmiten a través de la vía orofecal, algunos de ellos también respiratoria, y por contacto, por fomites, en contacto con estas otras secreciones. Entran entonces por la mucosa orofaringea intestinal
hay replicación en estas mucosas y en amígdalas, luego también en el tracto gastrointestinal y en placas de Peyer. Llegan a los nodos linfáticos, ahí también hay replicación y producen viremia, es decir, que producen una infección sistémica. Y luego de esta fase de viremia pueden ir a otros tejidos y también lo que se ha mostrado es que pueden llegar entonces a producir infecciones a nivel del sistema nervioso mediante dos mecanismos. Uno es a través de la viremia y otro es directamente porque llegan a las células musculares y de ahí entran en contacto con las terminales nerviosas y llegan entonces al soma neuronal. Principalmente lo que se ha descrito entonces la vía hematógena de llegada al cerebro o al sistema nervioso central, pero central y periférico, pero está también documentada en la vía de por transporte retrógrado. Aquí podemos ver distintos tipos de enterovirus, porque cada uno de ellos puede estar asociado a distintos síndromes. Nosotros nos vamos a estar refiriendo aquí al caso de meningitis, pero distintos enterovirus van a estar relacionados principalmente a distintos cuadros. Entonces, una vez que se produce la viremia primaria, hay circulación, luego llega la viremia secundaria y entonces, dependiendo del enterovirus que esté actuando, va a ser su sitio blanco principal. Por ejemplo, los virus polio tienen el blanco en el cerebro y pueden llegar a producir, en baja proporción, los cuadros de encefalitis por parálisis, es decir, la parálisis plácida aguda. Otros, como por ejemplo, dentro de los enterovirus, los ecovirus, polio también pueden producir cuadros de meningitis. Otros pueden realizar la infección a nivel de la piel y entonces vamos a tener sobre todo los que producen la enfermedad mano-pie-boca o herpangina. En este caso, mano-pie-boca, hay un enterovirus que es el 71, pero que este virus, además de producir este tipo de cuadros, puede llegar a generar algunos cuadros de parálisis. Y otros, por ejemplo, que tienen el tropismo hacia las células musculares, y entonces están asociados a cuadros de miocarditis, pericarditis, pleurodinia. Y también podemos encontrar enterovirus que estén relacionados a diabetes tipo 1 y a conjuntivitis hemorrágica. Todo esto lo digo y lo nombro porque dependiendo del cuadro que estemos analizando van a ser las muestras que podemos llegar a utilizar. Nosotros aquí nos vamos a enfocar en esta clase en aquellos que generan cuadros a nivel del sistema nervioso. Entonces, dentro de los enterovirus, los poliovirus fueron los más estudiados. ¿Y eso por qué? Porque podían producir la parálisis flácida aguda. Los brotes de poliovirus aparecen principalmente en verano y otoño. El reservorio es el hombre. La transmisión es fecal-oral y los lactantes y niños pequeños son los huéspedes más susceptibles. Hoy en día estamos cerca de la erradicación de los poliovirus. Estos virus pueden ser detectados también en moscas domésticas, aguas residuales y cloacales. Es muy importante entonces el ambiente para la transmisión de este tipo de virus. Las condiciones del ambiente. Aquí nuevamente podemos ver la estructura, al igual que los enterovirus, la cápside está formada por estas 4 proteínas, las BP, las externas, BP1, 2 y 3, y la 4 que quedaba en la cara interna, hasta ser expuesta para poder liberar el contenido hacia el interior de la célula. Aquí nuevamente encontramos entonces un esquema del material genético donde encontramos aquí las regiones que codifican a las proteínas estructurales y a otras proteínas. Cuando se produce la transcripción, la traducción a proteína, primero se genera una poliproteína que luego es clivada por las proteasas. Aquí nuevamente encontramos el esquema del sitio IRES. ¿Qué síntomas genera la infección por poliovirus? Es una infección sistémica, produce fiebre, dolor de cabeza, mialgias, náuseas, vómitos.
tiene signos de meningitis o de paresias cuando está generando la patología a nivel del sistema nervioso. Pero tenemos que tener presente que en general la mayor proporción de las infecciones por poliovirus es asintomática. El 90% mínimamente de estas infecciones son asintomáticas. Y cuando producen entonces la patología a nivel del sistema nervioso, pueden generar cuadros de meningitis y de la parálisis flácida aguda. Este es el pie cóncavo, que se le llama característico de este tipo, entonces, de parálisis generada por los virus polio, que como vimos en la primera clase, se remonta allá a la época egipcia, donde en este sacerdote realizado esta inscripción en una placa, ya se puede notar que la circulación de este tipo de virus no data desde esa época antigua. Aquí podemos ver en este gráfico o en este esquema, entonces la patogenia de la infección por poliovirus. El tiempo de incubación es entre 1 a 2 semanas. Pasado este tiempo, pueden ocurrir distintos escenarios. La mayor cantidad de las infecciones, entonces, como vimos por poliovirus, va a generar una infección subclínica, va a ser asintomática. Puede generar entre un 4 y un 8% una infección abortiva, y cuando está generando la patología, la poliomielitis paralítica, puede producirse en el 0,1% a 1%, entonces, de los pacientes infectados por poliovirus. Es bajo el porcentaje de producción de este tipo de patología, pero es muy grave. Entonces, la presentación de la patología puede ser poliomielitis espinal o poliomielitis vulvar. Esto quiere decir si afecta principalmente a los nervios de la columna vertebral, o sea, la médula espinal, o si ya es en el sistema nervioso central, en la parte del cerebro y también en el cerebelo. Entonces, cuando estos cuadros se van a producir, tenemos unas primeras sintomatologías menores no específicas, y posteriormente se puede producir entonces ya el cuadro específico en sistema nervioso central, o no producirse un cuadro no específico al comienzo y directamente aparecer la sintomatología en el sistema nervioso. Con respecto a la permanencia del virus en distintos tejidos y en distintos componentes del cuerpo, podemos encontrar en sangre, desde que se produjo la exposición al virus, aproximadamente una semana, podemos detectar al virus. En realidad, para detectarlo es entre 2 días aproximadamente después de la infección, hasta unos 5, sí, una semana, sí, hasta el día 7. En el tracto respiratorio superior lo podemos encontrar hasta aproximadamente unos 15 días, pero vemos que en materia fecal es mucho mayor el tiempo de permanencia del virus, o que podemos en realidad encontrar el virus. Sobre todo, este tiempo es más largo en los niños que en los adultos. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque la carga, es decir, la cantidad del virus y el tiempo de excreción del virus es mayor, y entonces puede ser una muy buena muestra a la hora de querer aislar el virus. Luego vamos a poder detectar los anticuerpos neutralizantes en suero. Aquí entonces recordar la patogenia ahora por infección por poliovirus, al igual que los enterovirus, entran por la vía la transmisión, la vía orofecal. Entonces ingresan a la mucosa, aquí en la mucosa oral, y luego se replican eficientemente en el tracto gastrointestinal. Cuando esto sucede, bueno, son eliminados por materia fecal y puede llegar a tener manifestaciones a nivel gastrointestinal y nada más. Pero cuando también en estos casos se puede producir este cuadro gastrointestinal e igualmente llegar a realizar viremia. Cuando se realiza la viremia,
puede entonces en un porcentaje muy chico, pero que sucede, llegar entonces, como vimos, a las neuronas de la médula espinal, directamente por viremia o como vimos por el contacto de las células musculares con las terminales axónicas. Aquí tenemos un poco de más detalle de cómo se puede producir entonces la diseminación neurogénica de poliovirus hacia las neuronas. En primer lugar, la invasión a través de las inervaciones que se están produciendo en el tejido muscular. Aquí con más detalle los tipos de receptores que están involucrados en ese reconocimiento y luego el transporte retrógrado mediante el axón hasta llegar al soma de la neurona, en el asta donde se encuentran las neuronas motoras del cordón espinal. Allí hay replicación y destrucción entonces de ese tipo de células, con todas las manifestaciones que entonces se generan. Tenemos que tener en cuenta también con la infección con poliovirus que se produce también un síndrome post-polio. Después que se elimina la infección, muchos años posteriores, cuando se produce el caso de parálisis flácida aguda, más adelante, varios años posteriormente, puede comenzar a haber un deterioro nuevamente en las extremidades afectadas. Hay varias teorías respecto de cómo se está produciendo, si es que quedaron virus todavía replicando, o ya en lo que más aceptado está, es que en realidad también es debido a una respuesta inmunológica. También se lo relaciona a que cuando se produce la parálisis flácida, se van muriendo las neuronas de esas regiones afectadas y entonces se realizan otros circuitos que tratan de reemplazar al sector afectado y que hay pocas neuronas tienen que realizar más contactos y que por eso están más exigidas. Entonces, una de las teorías es que a lo largo del tiempo esas neuronas entonces están sobreexigidas, serían las que van perdiendo esa funcionalidad. Pero son todavía teorías, muchas de ellas están en conjunto. Pero entonces recordar que ese síndrome postpolio es posterior, muchos años después. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de los enterovirus? Ahora en general, no solo de polio, sino de enterovirus. Podemos recolectar distintas muestras, como son líquido cefalorraquídeo, materia fecal, hisopado rectal, faringio, biopsias, necropsias, líquido pericárdico. Es decir, que en realidad vamos a tener que tener en cuenta la presentación, el tipo de patología que está generando el enterovirus y en base a eso tomar las muestras adecuadas. Tener presente que en general entonces la excreción por materia fecal siempre es más prolongada, aproximadamente unos 30 días, y es donde mayor carga viral podemos encontrar. También lo podemos encontrar al virus en excreción faríngea, pero esto aproximadamente unos 7 días. Entonces, dependiendo el momento de encuentro con el paciente en el cual vamos a tomar las muestras, y también la presentación de la patología son las muestras que vamos a poder tomar. En este caso, cuando nos estamos refiriendo a muestras, a cuadros de meningitis o de parálisis flácida, aquí tenemos que tener en cuenta el líquido cefalorraquídeo. Pero si estamos hablando de parálisis, siempre vamos a tener que tomar la muestra de materia fecal también. En general, entonces, si la infección es sistémica por enterovirus, es conveniente obtener varias muestras, distintos tipos de muestras. Y todas las muestras se deben recolectar y enviar al laboratorio dentro de la primera semana de la enfermedad. Esto en realidad no se está refiriendo a derivarlo cuando también sea necesario al centro de referencia. Si estamos realizando un diagnóstico de meningitis, tiene que ser lo más rápido posible. Con respecto al aislamiento viral, como estuvimos viendo, entonces, se puede recuperar el virus de faringe, materia fecal, donde mayormente ese aislamiento se va a realizar en materia fecal. En líquido cefalorraquídeo se puede hacer
pero su rendimiento es muy bajo. Entonces, no es una muestra adecuada para tratar de realizar el aislamiento viral. Para entonces realizar el aislamiento de enterovirus, lo que se recomienda es muestra de materia fecal y en su defecto, si no se la puede obtener, hisopados también rectales. O también se puede realizar el aislamiento viral en hisopados de fauces. Y lo que se recomienda es tomar 2 muestras separadas por 24 horas. Pero, sobre todo, tener presente entonces, en el caso de poliomielitis paralítica, la muestra recomendada para enviar al centro de referencia es la muestra de materia fecal dentro de los 14 a 15 días del comienzo de los síntomas. Entonces, la muestra de elección en esos casos es materia fecal para poliomielitis paralítica. Aquí podemos ver un ejemplo de aislamiento viral de virus polio, de los poliovirus, en este tipo de cultivo de células L20B. Es una línea celular de ratón que está manipulada genéticamente para que puedan expresar el receptor de los poliovirus. Estas son las células no inoculadas, y aquí cuando están infectadas, entonces, o inoculadas con la materia fecal en presencia de virus polio. Y podemos observar el efecto citopático. Bien, ¿cómo entonces podemos saber frente a qué tipo de enterovirus estamos en presencia? Cuando se obtiene la muestra, se puede realizar el aislamiento, el cultivo, y poder determinar entonces el tipo viral a través de técnicas de neutralización buscando el serotipo, es decir, con antisueros específicos podemos determinar el tipo viral. Esto obviamente no se realiza de rutina, esto se hace en los centros de referencia y vamos a ver sobre todo cuándo se hace este tipo de estudio. Lo que más se utiliza son los métodos moleculares para poder determinar entonces el tipo de enterovirus. Pero cuando queremos hacer un diagnóstico, saber si estamos en presencia de enterovirus, no saber qué enterovirus, sino solo saber si es o no un enterovirus el agente etiológico que está produciendo ese cuadro, podemos realizar una RT-PCR. Esto es retrotranscripción seguida luego de PCR. Es más sensible que el cultivo, tiene una especificidad de un 94 al 100% para el diagnóstico entonces ahora de enterovirus. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dentro de del genoma que va a codificar entonces a este tipo de virus, a los enterovirus, vamos a buscar una región que sea conservada, es decir, que se encuentre lo más parecida posible en todos los tipos de enterovirus. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es poder detectar si hay o no enterovirus. Para ello, una de las regiones más conservadas, en este caso, es la 5' no codificante. Entonces, esta región, si utilizamos primers dirigidos hacia esta región, vamos a poder estar levantando a todos los tipos de enterovirus. Y con eso nos va a permitir realizar el diagnóstico de ello. Aquí tenemos un ejemplo de un kit comercial de formato real-time PCR, de amplificación para enterovirus. Y lo que se está entonces utilizando como primers son primers que van a reconocer a esta región, la 5' no codificante. Pero recordar este concepto, región conservada, la vamos a utilizar siempre que querramos hacer un diagnóstico. Y eso es para no perdernos a ningún tipo, en este caso, de enterovirus. Cuando queremos hacer la detección, pero saber después qué tipo de enterovirus es el que está produciendo ese cuadro, entonces queremos hacer también la tipificación. Esta región conservada, en este caso, no nos va a permitir hacer la tipificación. Vamos a buscar otra región que me permita levantar a todos los enterovirus, pero a la vez que tenga regiones variables. Estas regiones variables entonces van a ser específicas para cada uno de los distintos enterovirus. En el caso de los enterovirus, esa región elegida es la que codifica la proteína BP1. Entonces, esta región, BP1,
es una región codificante que contiene la información específica de serotipo y puede ser usada para la identificación del tipo de enterovirus. Ahora vamos a ver con más detalle cómo se puede realizar. Entonces, la tipificación de los enterovirus, ¿qué podríamos hacer? Con la muestra, realizar el cultivo y luego determinar que había enterovirus presente por aislamiento viral y luego hacer la tipificación usando entonces un pool de anticuerpos neutralizantes. Esto, recordar entonces que se hacía en los centros de referencia y actualmente está en desuso. Lo que se realiza es entonces el diagnóstico en la muestra por RT-PCR de enterovirus. Si queremos hacer diagnóstico solamente, podemos entonces utilizar los primers dirigidos a la región 5' no codificante. Si queremos saber el tipo viral, vamos a realizar entonces la amplificación que vaya reconociendo a otra región, que era la región de BP1, y hacer luego secuenciación genómica parcial de BP1. Entonces vamos a comparar la secuencia parcial de BP1 de los prototipos y las variantes de las cepas de todos los serotipos de enterovirus humanos. Con esto vamos a poder saber qué enterovirus es el que está presente en esa muestra que estábamos analizando. Con más detalle, entonces volvamos a ver. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico molecular de los poliovirus? Vamos a utilizar materia fecal recogida en frasco de boca ancha, preferentemente de 2 deposiciones diferentes, dentro de las 48 horas de comenzada la parálisis, a 4 grados sin congelar. Se puede tomar la muestra en realidad hasta 14 días y estas muestras van a ser llevadas al laboratorio de referencia. Aquí, entonces, ¿qué es lo que se podía realizar? El diagnóstico de enterovirus general usando primers pan-enterovirus dirigidos a esta región 5' no traducida, o realizando, entonces, utilizando primers dirigidos a la región que codifica a BP1, que dependiendo el primer, los primers que estemos utilizando, es la información que vamos a poder tener. Aquí tenemos distintos ejemplos de primers dirigidos a la región de BP1. Toda esta región codifica a BP1, pero aquí tenemos ejemplos de primers que están dirigidos solo a esta región, dentro de BP1. Estos son primers que se llaman pan-poliovirus, es decir, que son primers que van a estar reconociendo a poliovirus tipo 1, 2 y 3. Hay 3 tipos de poliovirus, son 3 serotipos de poliovirus que se los puede distinguir mediante las técnicas de neutralización. Con esto, en este caso realizando este tipo de RT-PCR, lo que estamos haciendo es usar primers dirigidos a esta región que nos va a estar dentro de BP1, que nos va a estar diciendo que estamos ante la presencia de uno de esos 3 poliovirus. Si usamos, acá miren diferente, el primer dirigidos a esta región, o a esta otra, nos va a estar dando indicios si es específicamente ahora poliovirus 1, 2 o 3. Y también hay primers que están dirigidos, vamos a ver, a las cepas de las vacunas, para poder distinguir entonces el agente etiológico que está actuando en cada caso. Con esto lo que me quiero referir es que podemos usar entonces la técnica de RT-PCR dirigida hacia BP1. Dependiendo de los primers que vamos a usar dirigidos a esa región, es la información que vamos a poder obtener. Podemos hacer, por ejemplo, este tipo de análisis usando primers pan-poliovirus, y aquí no necesitamos secuenciar. Simplemente es una RT-PCR y ya nos va a estar dando entonces la información de si estaba presente o no poliovirus en esa muestra. En otros casos podemos utilizar primers que nos permitan levantar a todos los poliovirus dentro de la región BP1, pero que a la vez nos permitan, mediante secuenciación, ver la variabilidad y entonces poder saber específicamente qué
enterovirus era el que estaba presente. Esto es para que tengan presente que cuando hacen RT-PCR para BP1, no siempre tienen que secuenciar. Depende qué primer están usando, es lo que ustedes van a estar buscando y la información que les va a estar generando. También se puede hacer entonces serología. Tenemos los test de neutralización, respuesta tipo específica. Este tipo de respuesta se mantiene de por vida. Se puede hacer por fijación de complemento, respuesta de grupo. Esto tiene baja sensibilidad, desaparece en general entre 1 a 2 años. La determinación o detección de IgM de enterovirus es poco sensible, no es lo que más se utilice. Entonces, sobre todo, tener en cuenta el cuadro producido por la sospecha de distintos enterovirus, dependiendo del cuadro, entonces van a ser las muestras que se van a tomar. Nosotros aquí estamos haciendo hincapié en las manifestaciones a nivel del sistema nervioso. Entonces, cuando eso ocurre, la muestra líquido cefalorraquídeo, además de otras muestras complementarias. En el caso de aparición de parálisis, siempre se tiene que tomar la muestra de materia fecal, porque se va a remitir al laboratorio entonces de referencia, y allí van a hacer aislamiento viral y también todo el estudio mediante biología molecular. Con respecto a poliovirus, tenemos prevención, es decir, que existen vacunas. Hay dos tipos de vacuna, la atenuada y la inactivada. La vacuna oral, la vacuna atenuada es la vacuna de Sabin, y la vacuna inactivada es la vacuna de Salk. Entonces aquí podemos ver la forma de acción de cada una de estas vacunas. La vacuna atenuada de Sabin va a bloquear la replicación en el tracto, en las mucosas, tanto en la vía de entrada como a nivel del tracto gastrointestinal, va a estar produciendo inmunoglobulina del tipo A secretoria. En cambio, la vacuna inactivada de Salk se administra intradérmica y va a estar generando inmunidad del tipo, tanto de inmunoglobulinas como celular, pero de inmunoglobulinas del tipo MIG, no de la... Aquí podemos ver la composición de la vacuna atenuada, la vacuna Sabin, la oral, con las 3 cepas que estaba compuesta. Digo estaba porque ahora vamos a ir viendo que fue variando mucho a lo largo del tiempo en la fase de erradicación de poliovirus. Estas cepas atenuadas se replican en células no humanas a temperaturas inferiores a temperatura fisiológica, y de esta manera ocurrieron mutaciones espontáneas. ¿Qué características tienen estas cepas? Que se logran replicar eficientemente en el tracto gastrointestinal, pero que no logran replicarse en el sistema nervioso. Tienen una pequeña probabilidad de 1 en 1.000.000 de poder generar mutaciones donde puedan volver entonces a generar cuadros a nivel del sistema nervioso. Aquí tenemos el esquema que está comparando entonces el tipo de inmunidad serológica que está generando la vacuna, ya sea inactivada o la vacuna atenuada. Aquí en la derecha vemos la atenuada. La diferencia mayor, entonces, el tipo de inmunoglobulina A secretora que se genera tanto en la mucosa nasal como en la duodenal, para el caso de la vacuna Sabin. Y ambos producen inmunoglobulina A en suero. Aquí tenemos la vacuna entonces de Salk versus la de Sabin. Lo que ha ido ocurriendo es que desde que se realizó la incorporación de la vacunación, ya sea por una o ambos tipos de vacuna en los distintos países, ha disminuido enormemente la circulación de poliovirus. Y lo que ocurrió es que se discontinuó, se sacó de la vacuna, de la Sabin, de la vacuna oral, la cepa 2, de poliovirus 2, porque esta fue erradicada. Ya se erradicó el tipo salvaje tipo 2, entonces de poliovirus, en septiembre de 2015 a nivel mundial. En distintas regiones fue antes,
pero a nivel mundial entonces en septiembre del 2015, con lo cual se decidió sacar la cepa atenuada de la vacuna, de la Sabin oral, porque si no, este tipo de cepa atenuada tenía la posibilidad de generar cambios y poder producir la infección en sistema nervioso, y se podía llegar a producir entonces luego la diseminación de la cepa vacunal, ya no del tipo salvaje. Por lo tanto, se discontinuó la utilización o la incorporación del serotipo 2 atenuado en la vacuna Sabin. Esa fue una de las primeras fases, entonces, de cambios para la erradicación de la poliomielitis a nivel mundial. Se realizó un plan estratégico a nivel mundial, donde entonces se retiraron de todas las vacunas Sabin para realizar el reemplazo ahora por la vacuna Sabin en ese momento bivalente, es decir, donde solo quedaba la composición formada ahora por los serotipos 1 y 3 de poliovirus. Esto se inició en el año 2016 en todos los países, y además se fortaleció el sistema del uso también de la vacuna Salk. Vacunación primero con la vacuna entonces inactivada, y luego pasar a la tercera dosis y a los refuerzos con la vacuna oral. En cambio, ahora, actualmente, a nivel mundial, lo que se recomendó es ya la eliminación del uso de la vacuna Sabin oral. Y eso es porque se vio que también ya en el serotipo 3, en octubre de 2019, se declaró que estaba erradicado. Ya se puede utilizar solamente la vacuna de Salk, la intradérmica. Aquí podemos ver en nuestro plan de vacunación las dosis entonces a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Y luego el refuerzo a los 5 a 6 años. Aquí también tenemos que tener en cuenta que este primer cambio que se había producido, nosotros recordemos que al principio usábamos en todo el calendario de vacunación, en todas, quiero decir, las dosis, antiguamente se usaba la vacuna Sabin oral, pero podía llegar a generar esa pequeña tasa de manifestaciones de parálisis en uno en cada 1 millón de personas vacunadas, de niños vacunados. Sobre todo entonces cuando eran más chicos había mayor probabilidad de que esto pudiera ocurrir, si bien era muy, muy bajo, muy infrecuente. Entonces fue en la primera etapa lo que se cambió cuando también se sacó el serotipo 2 de la vacuna Sabin, era cambiar el esquema con estas primeras dosis ya siendo por la vacuna inactivada y continuar con la vacuna Sabin oral. Se mantenía todavía el uso de la vacuna Sabin oral porque genera ese tipo de protección de inmunidad de inmunoglobulina del tipo A secretora, y además porque genera, como esta vacuna es atenuada y se elimina por materia fecal, también generaba inmunidad secundaria. Pero actualmente ya se cambió directamente a todo el esquema por la vacuna inactivada, porque ha sido discontinuado ya o erradicado tanto el serotipo 2 como el serotipo 3. Bien, tenemos que también tener presente que en nuestro país tenemos un sistema de vigilancia de parálisis aguda, plácidas. Esto es que era tan frecuente la generación de los cuadros de poliomielitis, este tipo de parálisis, se tuvieron que tomar acciones epidemiológicas a nivel mundial, y en nuestro país, incluido en esos programas, entonces tiene un sistema de vigilancia desde el año 1989, que todo cuadro de parálisis plácida aguda debe ser notificado y evaluado para poliomielitis. En ese caso, lo que se hace entonces es tomar las muestras de materia fecal y enviarlas al centro de referencia. Si no se puede tomar materia fecal, el hisopado rectal, como habíamos dicho. Pero actualmente también le tenemos que introducir la búsqueda de otro enterovirus, porque se ha producido
un brote en el año 2014 en Estados Unidos de un tipo de parálisis que es la mielitis aguda flácida. Y este tipo entonces también de parálisis se vio que podía estar asociado a enterovirus, pero enterovirus D68. Y lo que ocurre con este tipo de virus es que no se recupera tan bien de materia fecal como sí poliovirus. Para este tipo de aislamiento y recuperación del enterovirus D68 se vio que es más conveniente las muestras respiratorias. ¿Por qué? Porque en general este tipo de virus ya circulaba antiguamente, generaba cuadros sobre todo respiratorios y respiratorios leves, pero como les comenté, ya en el 2014 produjo brotes que se siguen manteniendo en el tiempo y produce este tipo de parálisis, ahora debilidad y parálisis que pueden ser en las extremidades superiores o inferiores, y que tiene otros síntomas también a nivel respiratorio. Entonces, a partir de estos brotes y de esta asociación de este tipo de enterovirus, se lo ha incluido también en el marco de la búsqueda de parálisis flácidas agudas en Argentina. Aquí nosotros en Argentina tuvimos un caso en el año 2019, un reporte de un niño que padeció parálisis flácida por enterovirus D68. Entonces, lo que se recomienda actualmente es también realizar la toma de muestra respiratoria, ya sea hisopado o aspirado nasofaringeo, además de la muestra de materia fecal, en todos los casos de parálisis flácida aguda, dada la asociación de ocurrencia de casos de mielitis aguda flácida con aislamiento de enterovirus D68. Y que es complejo realizar un diagnóstico clínico del tipo, entonces, de patología que genera, que es la mielitis longitudinal. Todas estas muestras van a ser remitidas al laboratorio de referencia, que en nuestro caso es el laboratorio de neurovirosis del Malbrán, del Instituto Malbrán. Entonces, recordar que esto está dentro del sistema de vigilancia. Bueno, hasta aquí hemos visto entonces los principales agentes productores de meningitis, como son los enterovirus, pero también dentro de ellos, ya sea los virus polio o ahora el virus enterovirus D68, que pueden producir cuadros ya involucrando a la masa encefálica, produciendo los cuadros de parálisis flácida aguda o mielitis en el otro caso. Además del enterovirus D68, ahora en el año 2018, en un brote de este tipo de patologías, también se aisló en Estados Unidos al enterovirus 71 y en otros lugares también. Entonces, también se lo está buscando. Ahora vamos a pasar a otra familia que la vamos a ver muy por arriba, porque en realidad vamos a tener una clase en particular para el estudio de este tipo de familia, que es la herpes viridae. Aquí vamos a ver solo grandes rasgos de esta familia y enfocados a la patología en el sistema nervioso. Todos los herpes virus, entonces, tienen una morfología idéntica y no pueden distinguirse con la microscopía electrónica. Aquí tenemos la fotomicrografía, donde vemos que es un virus envuelto, es pleomórfico. Aquí podemos ver adentro la nucleocápside. Se los divide en 3 subfamilias: alfa herpes viridae, beta y gamma herpes viridae. Cada uno de ellos, en cada una de estas subfamilias, vamos a encontrar entonces distintos virus, como son dentro de los alfa, a los herpes simplex tipo 1 y 2 y varicela zoster. Dentro de los beta, a citomegalovirus, herpes simplex humano 6 y 7, y en gamma, herpes viridae, al virus Epstein-Barr. ¿Qué similitudes tienen entre sí todos los virus que pertenecen a la familia herpes viridae? Aquí vemos el esquema de la partícula viral, del virus entonces envuelto, las glicoproteínas que poseen, que en este caso son varias, estábamos acostumbrados a ver pocas. En este caso son bastantes y va a depender también del tipo de herpes virus en particular. Luego tenemos la nucleocápside, las proteínas entonces de la cápsula, como vemos aquí, y
por fuera, estas de aquí, las proteínas del tegumento. Es un virus envuelto, es grande, de 150 a 200 nanómetros, la cápside es icosaédrica, y el genoma es ADN doble cadena lineal. Y tiene una particularidad que es la capacidad de generar latencia, es decir, de permanecer latentes en el hospedero por largo tiempo, sin ser detectado. La particularidad que tiene, entonces, cuando está en este estadio de latencia, es que no está generando una partícula viral infectiva. Y luego, cuando se reactiva, lo puede volver a hacer. Tiene aproximadamente 80 a 100 genes. Con respecto a las diferencias entre las subfamilias alfa, beta y gamma, encontramos el rango de hospedadores, el sitio donde va a estar generando esa latencia y el tipo de patologías que va a generar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, alfa, los alfa herpes viridae, encontramos virus herpes simplex tipo 1, 2 y varicela zoster, y las células blancos son las células mucoepiteliales. ¿Y dónde va a estar generando la latencia? En las neuronas de los distintos ganglios, es decir, que estos sí son neurotropos. En cambio, las familias beta y gamma herpes viridae van a estar infectando a monocitos y a linfocitos en el caso de los beta, y a linfocitos B y células epiteliales en el caso de los gamma herpes viridae, y son linfotropos. Sobre todo hoy nos vamos a referir a herpes simplex tipo 1, 2, también varicela zoster muy poquito, porque en realidad varicela zoster lo vamos a ver con más detalle en la clase de virus exantemáticos. Pero estos virus pueden estar entonces involucrados en patologías asociadas al sistema nervioso. Por más que citomegalovirus y virus Epstein-Barr tienen un tropismo más linfotropo, también pueden llegar a estar produciendo algunos casos de manifestaciones en el sistema nervioso. En general, los herpes virus son responsables de un 0,5 a un 3% de los casos de manifestaciones en el sistema nervioso. El herpes simplex tipo 1 va a presentar las complicaciones más severas, está asociado con cuadros de encefalitis. Es una encefalitis que se genera en el lóbulo temporal y se presenta en forma unilateral. En adultos, la infección por el virus herpes simplex tipo 2 puede causar sobre todo meningitis, cuando realiza una manifestación a través del sistema nervioso. Y habitualmente vemos que está relacionado a una infección genital reciente. Estos virus evitan a los anticuerpos por difusión célula a célula, y estos virus establecen su latencia en las neuronas. Entonces, y cuando se reactivan, ya sea por estrés o supresión inmunitaria de alguna manera, están produciendo la partícula viral infectiva y las manifestaciones. Para el diagnóstico de este tipo de virus vamos a utilizar la muestra del líquido cefalorraquídeo, siempre entonces hablando en que están produciendo cuadros de encefalitis o de meningitis. La técnica para el diagnóstico va a ser la PCR, porque vamos a detectar el material genético, el ADN, y se realiza en general dentro de las 12 a 24 horas. Siempre la muestra se toma lo antes posible. Los cuadros que generan pueden ser muy graves, sobre todo cuando estamos hablando del caso de encefalitis. Por lo tanto, es muy importante realizar el diagnóstico lo antes posible, y cuando se sospecha igualmente de la participación de herpes en estas manifestaciones, se realiza el tratamiento. Aunque no se haya podido tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo, se da el tratamiento que es con aciclovir, porque las consecuencias, si no, pueden ser muy grandes. Y entonces lo que más se recomienda es poder tomar la muestra y enseguida administrar el tratamiento. Si no se puede, se da el tratamiento y se toma la muestra después. Esto se ha podido comprobar o demostrar que no tiene un impacto negativo en el diagnóstico. Se puede diagnosticar correctamente mediante la técnica entonces de PCR. Pero sobre todo es eso, tener presente que las
secuelas que puede producir entonces la infección por este tipo de virus o la generación de encefalitis por virus herpes es muy importante y entonces no se tiene que retrasar el tratamiento. Bueno, como les comenté recién, ese tipo de familia de herpes viridae la vamos a ver bien con más detalle más adelante. Ahora era tener presente entonces que podían muchos de ellos estar generando distintos cuadros a nivel del sistema nervioso. También vamos a ver que es importante en la generación de estos cuadros al sistema nervioso cuando este tipo de virus, herpes simplex tipo 2 o 1, es transmitido al recién nacido. Eso también son los cuadros donde sobre todo hay que tenerlos presentes. Lo vamos a ver con detalle más adelante.